Así que nada, vamos a la producción de semillas. Vamos a explicar algo de que había mencionado el agrónomo desde el punto de vista de qué pasa con las tilapias cuando están en una charca y se producen muchas. Vamos a explicar por qué se manipula el sexo de las tilapias para cultivar solo machos, presentar los métodos usados para evitar la reproducción y producir solo tilapias machos, explicar cómo se identifican los sexos en las tilapias, explicar el proceso para el manejo de reproductores y comportamientos reproductivos y explicar cómo se hace la cosecha de semillas. Vamos para la producción de tilapia. Así que, ¿por qué se manipula el sexo de las tilapias en cultivo? Las poblaciones de sexo mixto, o sea, que tenemos macho y hembra, van a reproducirse hasta llegar a la capacidad de acarreo del tanque o la charca donde usted las tiene. Y van a producir un montón de peces de tamaño muy variados. Vamos a tener peces grandes que se pueden utilizar, pero yo les había mencionado que las tilapias alcanzan la madurez sexual, principalmente las hembras, a una talla relativamente pequeña. Así que estas van a empezar a consumir el alimento, lo van a dirigir a la reproducción en vez de convertirlo en tejido, en carne, que es lo que usted quiere. Y usted va a tener un montón de peces con poco valor o ningún valor comercial por su tamaño pequeño. O sea, en otras palabras, vamos a tener una charca con muchos peces, algunos que sí sirven para comer y otros que no sirven para comer porque se van a quedar relativamente pequeños. Y entonces este agricultor resolvió el problema sacando las chiquitas, moliéndole y dándose la comida a otros animales, en este caso a gallos, que eso es una alternativa. Así que las tilapias machos son preferidas porque crecen más rápido y tienen un índice gonadosomático menor. En otras palabras, no invierten tanta energía en reproducirse como tal y esa energía básicamente la utilizan para producir tejido, que es lo que uno quiere. Así que formas para evitar la reproducción de las tilapias. Usted puede separarlas por sexo. Manualmente se queda con los machos y una forma interesante, pues las hembras las descarta. Hibridación interespecífica. Podemos utilizar varias especies de tilapia, cruzarlas y con esos híbridos que salen, básicamente van a ser todos machos. Por lo tanto, no se van a poder reproducir. Podemos hacer reversión de sexo utilizando hormonas. Podemos añadir testosterona al alimento de las tilapias cuando son chiquitas. Las tilapias no tienen un sexo determinado, pero cuando usted le provee esa testosterona, vamos a provocar que entonces esas tilapias pequeñas vamos a convertirlas todas a machos. O la otra cosa es meter todas esas tilapias pequeñitas en una solución concentrada de testosterona para entonces inducir que se conviertan todas en machos. Hay un componente que se llama reproducción genética, en donde vamos a hacer una serie de cruces que tienen que ver con reversión de sexo, que no los vamos a discutir, pero eso existe, en donde vamos a tener unos padrotes que se van a llamar supermachos. Y esos supermachos, cuando se crucen con cualquier hembra, lo único que van a producir es progenie de macho. O el otro componente es producir organismos poliploides, que es otro componente complicado, que entonces vamos a tener tilapias con varios sets de cromosomas en donde van a ser estériles. No se van a poder reproducir. O la otra técnica es cultivar en jaula. En la jaula, las hembras cuando desovan, los huevos se van a caer por las aperturas y no van a poder capturarlos. O en tanques en altas densidades, que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a tener muchas tilapias en un volumen pequeño donde la reproducción va a ser casi imposible. O sea, alguna que otra va a poderlo hacer, pero no va a ser lo común. Así que el sexado manual de tilapia, la ventaja, simple y de baja tecnología, tienen que ser en tilapias de mayores de 25 gramos en adelante, sirve para identificar los sexos y seleccionar también reproductores. Para el caso de nosotros, vamos a escoger, deberíamos de aprender a saber cuáles son tilapias macho y tilapias hembras para entonces escoger esos animales que nos parecen que son los mejores para tenerlos como reproductores. ¿Cuál es la desventaja? Mucha mano de obra, tiene un gran margen de error, pero en este caso, como son pocos peces, vamos a separar 3 o 4 machos y tal vez, qué sé yo, 12 a 15 hembras, pues entonces con eso no vamos a tener mucho problema. En este caso se desperdician la mitad de los peces, vamos a tener más o menos la misma proporción, porque pues lamentablemente los machos tienen esta característica que los hace adecuados. Este proceso es estresante para los peces, ¿verdad? Esto no es
Esto no es sencillo, los vamos a someter a estrés. Y desde el punto de vista de gran escala, es poco práctico a escala comercial. O sea, esto no es chévere. Al nivel que estamos nosotros para separar 2 o 3 machos y varias hembras, pues entonces esto sí es factible. Así que dentro de las tilapias existen 3 grupos principales que se clasifican por su método de reproducción. El género tilapia se reproduce utilizando el sustrato y hacen nidos y protegen los huevos y las crías. No los incuban en la boca. El género Saroterodon, ambos padres incuban los huevos y protegen las crías en la boca, o sea, se turnan y están en eso. Y el género Oreochromis, que es el que nosotros vamos a tener, solo las hembras incuban los huevos y protegen las crías en la boca. Y es por eso que esto es uno de los componentes que las hembras están mucho tiempo con esos huevos, no comen, se desarrollan rápidamente y por lo tanto no traducen ese alimento que se están comiendo a tejido. Aquí tenemos este diagrama de las estructuras genitales del macho y de una hembra en la parte donde vamos a encontrar el ano. Aquí no se ve bien, pero voy a enseñarle otro diagrama. Esto es una hembra, esto es un macho. Por lo general, la forma adecuada de identificarlos, noten que aquí tenemos, esto está color púrpura o color azul. Noten que las manos de él también tienen el color. Es que cogemos un hisopo, un Q-tip con tinte vegetal y lo aplicamos en el haya para resaltar esa papila genital y ese oviducto. En el caso de la hembra y en el caso de macho, aquí no lo pintaron, pero entonces resaltar la papila genital, que entonces en este caso va a tener un poro urogenital. Así que por ahí van a salir los espermatozoides y también va a salir todo el material urinario. Las tilapias son peces de agua dulce, ¿verdad? Orinan un montón. Este es el ovario de una tilapia adulta, madura. Aquí podemos ver los huevos, varios huevos grandes. Y eso es otra de las razones. O sea, estos peces producen, en vez de producir muchos huevos chiquitos, producen relativamente pocos huevos y esos huevos son bien grandes y tienen cuidado parental y todo esto consume energía. Y esto hace que las tilapias hembras se queden relativamente pequeñas y que para producir alimento pues no las hagan tan deseables como en el caso de los machos. Desde el punto de vista de manejo del tanque, el tanque puede ser un IBC que usted va a dedicar para los reproductores, no va a necesitar filtración, puede añadirle una bomba de aire para someterlo a aireación suplementaria. Los reproductores no tienen que ser peces muy grandes como tal. Peces bien grandes, como la tilapia que habíamos visto, son difíciles de manejar. Así que tal vez peces de, qué sé yo, 6, 7, 8 pulgadas, tal vez un macho un poco más grande, un macho por 3 hembras, que ahorita vamos a ver esa razón, son adecuados. Así que peces bien grandes van a necesitar más espacio, más alimento, y la otra cosa es que tienen menor fecundidad. Cuando son pequeñitos, tienen una fecundidad mayor que los que son grandes. Así que la otra cosa es que debemos de tener esos reproductores, que escoger buenos animales que se vean sanos, ¿verdad? Y robustos, ¿verdad? Gorditos para eso. Podemos utilizar alimentos de engorde para la alimentación. Vamos a seleccionar los mejores individuos de un grupo entre 100 y 150 gramos. Y esos son peces, no son tan grandes como los que yo le mencioné, pero ya este tamaño los podemos tener. Luego en un tanque vamos a colocar de 3 a 5 machos y en otro tanque vamos a colocar de 9 a 5 hembras. Los vamos a alimentar hasta que puedan alcanzar pesos cercanos a 1 libra. O sea, queremos tilapia que estén cercanas a 1 libra. Así que noten que la cantidad de machos es inferior a la de las hembras. Así que podemos tener un INVC con 3 a 5 machos. De 9 a 15. Sí. Usted dijo de 9 a 5 y es de 9 a 15 hembras. No, de 3 a 5 machos y de 9 a 15 hembras, disculpa. Sí. Así que la otra cosa es que luego de un periodo de usar esos peces por 3 años, debemos entonces de descartarlos, ¿verdad? Y los peces viejos producen más cría, pero las tilapias más jóvenes producen más crías por unidad de masa. Así que más o menos 3 años es el tiempo, por decirlo así, tristemente, de vida productiva, ¿verdad? Donde van a tener una buena producción esos animales. Debemos tener los reproductores que necesitamos para satisfacer las necesidades del proyecto.
o si el propósito es vender semillas a otros agricultores, pues entonces tenemos que tener los tanques y todo ese componente de infraestructura para eso. La proporción de hembras a macho es de 2-1 o de 3-1. O sea que ese macho, vamos a explicarle el comportamiento para que ustedes vean por qué razón es esto. Y queremos peces de líneas parentales diferentes. No queremos reproducción entre padres, hermanos. O sea, tenemos que tratar de buscar diversidad, un pool genético distinto para entonces evitar ese componente de que si hacemos esto vamos a aumentar la homocigoticidad. Incrementa la probabilidad de características negativas como crecimiento lento, enfermedades que pueden ser hereditarias. Y en los cíclidos, en el caso de las tilapias, también podemos encontrar muchas deformidades. Así que queremos evitar esto, peces que sean de diferentes grupos de poblaciones, ¿verdad? Para evitar esto. Habíamos hablado de las temperaturas óptimas. Para crecimiento y reproducción estamos más o menos ahí. Menos de 20 grados centígrados no vamos a tener reproducción. Y las temperaturas son importantes para determinar la cantidad de crías que van a producir. Noten que a temperaturas de 83 grados Fahrenheit podemos tener hasta 60 crías con una hembra de media libra. Y noten que aquí es menos de los 400 gramos que habíamos mencionado, una hembra relativamente pequeña, pero esa misma hembra a una temperatura menor va a producir significativamente menos de la mitad de las crías. Así que expectativas de desove, 2 crías por gramo de hembra, o sea que una hembra de, vamos a poner 400 gramos, debe de producir cerca de 800 como tal en la temporada reproductiva y sometiéndola a ella a unas condiciones reproductivas. Después de X tiempo debemos de sacarlas, volverlas a condicionar, darle buen alimentos, separarlas del macho y entonces sacarlas todas, ponerlas juntas, ¿verdad? Si tenemos 3 tanques, las 9 tilapias hembras, darle, qué sé yo, 3 o 4 semanas de buena alimentación y luego entonces las volvemos a poner con los machos. Aquí podemos... Carmen tiene una pregunta. Cuando usted dice descartar a los 3 años, ¿es que se pueden ingerir sin problema o la carne si se cosechan antes? No, se podría ingerir la tilapia. Recuerde que no vamos a estar haciendo nada extraño con ella. O sea, no vamos a estar haciendo nada hormonal ni nada de eso. O sea, que sí, no las podríamos comer. Así que aquí tenemos esta tilapia y noten la cantidad de huevos que tiene este animal y asimismo, cuando esos huevos eclosionan, esas larvas se mantienen en la boca de la hembra y el desarrollo depende de la temperatura también. Si temperaturas más bajas, la hembra va a mantener esos huevos, se desarrollan más lento y las larvas se desarrollan más lentas. Hasta que va a llegar el día que esos pececitos van a ser suficientemente grandes y ella básicamente va a expulsarlos de la boca, porque la vida continúa, ¿verdad? Así que comportamiento reproductivo. El macho va a establecer un territorio que en un IBC no es mucho problema porque va a ser el volumen, ¿verdad? Ese más o menos metro cuadrado que tienen allí. La hembra se acerca y ocurre un cortejo por el macho. La hembra va a desovar. El macho fecunda los huevos. Luego la hembra recoge los huevos en la boca y los incuba por 5 o 10 días. O sea que ese es el periodo de desarrollo de esos huevos y de las larvas. Luego los neonatos con saco vitelino siguen siendo protegidos en la boca hasta que ese saco vitelino, lo que es, en otras palabras, la yemita del huevo es absorbida por esos peces y comienzan ellos ya, después que es absorbido ese saco, esa yema, ellos van a empezar a buscar comida por ahí. Y eso es más o menos cuando le dice a la hembra de que lo suelta y un día, el día menos esperado, usted se va a asomar al tanque y va a ver el montón de pececitos chiquitos en la superficie. Así que, como les mencioné, el desarrollo, eclosión depende de la temperatura ambiental. Aquí vemos una tilapia chiquita. Este es el saco vitelino. Así que esta todavía no está en la situación de que la hembra la libere. Noten que no están en una etapa de desarrollo. Ya cuando la hembra la libera, ya tienen una forma bastante similar a una tilapia adulta, lo único que van a ser bastante chiquitas. Así que usted va a necesitar pues unos guantes, ¿verdad? Para manejar los peces, redes de diferentes tamaños para adultos y redes para los peces pequeñitos y paila, ¿verdad? Para transportarlos, para recoger esas crías y luego llevar al tanque donde ustedes van a empezar ese proceso de alimentarlas para que vayan creciendo poco a poco. Esto es otra técnica que se utiliza
Esta malla que está aquí se conoce como un APA. Y esto es bien chévere porque usted lo mete, noten que aquí hay un bloque y ya aquí parece que se le cayó una red a los que estaban cosechando. Así que esta malla permite de que usted levante todos esos peces y los recoja simultáneamente. Esto se conoce como un APA. Así que en el caso de nosotros, pues vamos a tener que posiblemente tener un IBC adicional para transferir todo el agua de uno a otro. Y entonces cuando vayamos a acondicionar esos peces, pues sacarlo para que se nos sea más sencillo porque no va a ser fácil capturar esos peces con ese volumen de agua que hay ahí. Luego que la hembra libera las crías de la boca, debemos sacarlas lo antes posible para evitar que éstas se vayan a comer el próximo grupo de crías. ¿Qué pasa? Estas tilapias cuando son pequeñas y van creciendo, si usted las deja en el tanque, también pueden canibalizar a los hermanitos que son más pequeños. Así que para tener una producción adecuada, debemos de retirar lo antes posible esas tilapias pequeñas. En mi experiencia, usando esa técnica del IBC en la finca El Zamora, nosotros creo en uno de los tanques podíamos llegar a producir, claro, en el verano, yo creo que cerca de 1,200, 1,500 tilapias pequeñas en, qué sé yo, en las tilapias ya cuando estaban reproduciéndose cada 3 semanas más o menos. Así que estamos, o sea, no es poca cosa. Así que sí, son muchas. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver las crías nadando en la superficie del tanque, recoger las crías cuidadosamente con una red de malla fina, de esas que usted puede conseguir en un pet shop y colocarla en otro IBC que usted lo va a dedicar para entonces, como quien dice, criarla. Densidad. Pueden ser más de 1,000 individuos por metro cúbico para la producción de dedinos. Bueno, en este caso, para la producción de dedinos de 50 gramos. Así que ese es el tamaño que nosotros los vamos a llevar para entonces transferirlo a los tanques, que ese es el tamaño que nosotros vamos a utilizar para el cultivo. La otra cosa que ya en este caso debemos de poner un sistema de filtración. Tal vez una cama de cultivo, una sola cama, ¿verdad? Siguiendo más o menos el modelo o el sistema que habíamos visto anteriormente de la cama de crecimiento arriba y el tanque de cultivo abajo, lo podríamos utilizar para entonces llevar a esos peces a esa fase de dedinos de 50 gramos. Alimentación, gente, todo lo que se puedan comer de 15 a 20 minutos, lo único que vamos a alimentarlo varias veces más al día, 4, 5, tal vez 6, pero teniendo la precaución de que se alimenten. Y estos animales cuando están así de chiquitos comen y comen un montón. Así que inicialmente va a ser un alimento que podemos moler, se lo echamos por encima al agua, ¿verdad? Ellas van poco a poco, van a aprender y luego podemos ir aumentando, molerlo, dejar el grano un poco más fino hasta llevarlos a esos 50 gramos. Y más o menos deben de tomar cerca de 12 semanas el llevarlos a este tamaño de 50 gramos. Esta es la referencia. Creo que está en el paquete que yo le envié a Neishali, que explica, tiene aún más detalle sobre la biología y la historia de vida de las tilapias. Y básicamente terminamos.